muy interesante, ¿no? La importancia del patrimonio cultural y material que, bueno, que nos identifica y que se vive, como tú decías, ¿no? En espacios tan cotidianos como una cocina que son tus raíces, es tu arraigo, o sea, que tiene tanto que ver con uno mismo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Y nada, De ahora pasamos nada. a la mesa de debate. Yo, bueno, la primera pregunta que os quería plantear, creo que es algo que habéis mencionado todas de diferentes maneras. O sea, Alba Vidal, la primera, por ejemplo, no hablaba de políticas de respeto de la heterogeneidad. Ángeles decía falta de representación en instituciones. Aitana, ¿no? Con su proyecto que hay algunos partidos políticos que no se preocupan o no entienden el campo lo suficiente como para dar. Y tú, Alba, ¿no? Pues cómo se trata el folclore, el acceso a los recursos, las ofertas culturales. Entonces, la pregunta que yo quería lanzaros es, ¿cómo os afectan los cambios políticos? Ya no solo tiene que ser a nivel local, también regional, internacional, nacional. O sea, ¿cómo os afecta eso a vosotras en vuestros distintos proyectos? ¿Cómo afecta a eso? Bueno, yo, por ejemplo, por empezar, a ver, al entorno muchísimo, sobre todo con estos nuevos proyectos de extractivismos de renovables, de minería, de minas de litio y todo esto, eso claramente. O sea, y el entorno al final es el proyecto también. Pero también, además son, al menos en mi proyecto, que es una asociación cultural que bebe de subvenciones, entonces como pues obviamente es muy importante eh, o sea, qué subvenciones se sacan, para quién, todas estas cosas. Y bueno, solo por decir una cosa más, como que en cuanto a las subvenciones, que creo que lo quería decir antes y no pude, que me parece como curioso que para los proyectos pequeños es mucho más difícil encontrar subvenciones. Los proyectos que menos recursos necesitan, porque mío necesita muy pocos recursos, pero necesita recursos, es más difícil que un proyecto que despilfarre recursos, o sea, que es como súper grande o que despilfarra recursos. Y nada, solo por añadir esa cosita. Bueno, pues yo tengo que decir que la verdad que la cultura, yo por mi parte, en el territorio en el que vivo, es todo muy a nivel local y siente que sí que tenemos la responsabilidad, pero es muy a título personal. Las instituciones, en realidad, yo no contamos mucho con ello, la verdad. O sea que tampoco. Ya te digo, somos gente que lo hacemos a través de a títulos personales y que tenemos una red establecida bastante potente entre nosotros, entre los profesores de transmisión oral, pero no mucho, la verdad. Yo por intentar aportar también y por transmitir un poco mi opinión, creo que aparte del tema de financiación, ¿no? que hablaba Aitana, creo que también tiene mucho que ver con el tema de hoja de ruta, ¿no? Y con los valores y con los objetivos programáticos, ¿no? de cada mirada política, ¿no? Y creo que también varía mucho como en escala nacional tanto a escala local, ¿no? Porque en escala local se generan como otro tipo de dinámicas en las que a lo mejor también se tienen más en cuenta también un poco como los afectos, ¿no? En el sentido de si a lo mejor tú quieres recuperar un molino, quieres recuperar algún elemento no etnográfico y a lo mejor ahí va más en torno a la escala más pequeñita, ¿no? De las afectividades que se generan en el pueblo a más como el contenido político que hay detrás que sí que se puede plasmar más un poco a escala nacional. Pero bueno, yo creo que lo importante es que haya un tejido comunitario y social fuerte que pueda reclamar, ¿no? Independientemente del color político, pueda reclamar pues la lucha en todo este tipo de, de tejido, ¿no? A mí me gustaría añadir el punto de vista internacional, porque desde mi perspectiva, o sea, desde mi vivencia, yo estuve en Reino Unido 7 años y uno de los motivos por los que yo me volví fue por lo que estaba haciendo el Brexit, ¿no? O sea, a partir del Brexit allí en Reino Unido, pues la cultura empezó a dejar de ser tan prioritaria, muchos museos estaban cerrando y siguen cerrando, y al final pues dices, vale, o sea, llega a ser una situación insostenible para una persona que no es de allí, que no tiene, pues tiene que pagar un alquiler, etcétera.
que es una situación que también estamos teniendo aquí. De hecho, yo me he mudado a un pueblo de León precisamente porque ya en Cádiz el alquiler está imposible y aparte aquí hay más oportunidades laborales. Pero sí es verdad que luego a nivel local, por ejemplo, yo en el pueblo donde yo me he criado, en Bornos, sí que el ayuntamiento se involucra muchísimo con todo el tema cultural, apuesta muchísimo por todo, pero al final las personas que nos dedicamos a esto a nivel profesional no podemos vivir de ello. Y muchas veces, incluso aunque a nivel político se tenga buena intención y se apueste por promover la cultura, la realidad es que no hay dinero para nosotras, ¿no? Para los proyectos que a lo mejor, o sea, para personas que nos dedicamos a ello como profesión. Y para eso, para proyectos como independientes y tal, y a nivel general, pues sí, pero luego eso, para las profesionales nos quedamos pues teniendo que, en la mayoría de casos, teniendo que irnos a otros sectores. Bueno, muchas gracias. Solo como por aportar aquí un poco de lo que hablábamos antes, que estamos, es que vuelta a lo mismo, ¿eh? Pero yo creo que todas en algún punto estamos un poco cagadas por los cambios políticos que puedan ocurrir y por cómo puedan cambiar las líneas, no solo a nivel financiación, sino a nivel de programación, de visión municipal o de estructuras. Entonces creo que la cosa y nuestro punto de lucha común no debería de ser tanto que la administración o que las entidades con poder de decisión político em, pongan más dinero, pongan más recursos en el patrimonio cultural, sino que se blinden y se formalicen de verdad esos espacios en los que es la población de los territorios la que decide sobre su propio patrimonio. Porque entonces ahí digamos que el papel de la administración no es tanto carga política, sino como estructural, como defender unas ¿sabéis? Como sentar unas estructuras democráticas en las que luego la toma de decisión no tiene nada que ver con las ideologías, sino con lo que ocurre en el territorio, ¿no? Entonces yo creo que estamos aquí todas hablando de un montón de cosas y todo se solucionaría si existiesen esos espacios, ¿no? O sea, como desde la administración y estuviesen blindados, no como una ideología política, sino como parte de la administración. Entonces yo, o sea, es que yo estoy haciendo aquí como campaña para que salgamos todas del webinar como reivindicando estos espacios democráticos. O sea, luego podemos hablar entre nosotras y ver cómo lo hacemos. Yo solo quería soltarlo aquí. No, no, me parece muy importante, o sea, todo lo que habéis dicho, ¿no? La importancia de generar esos espacios para la escucha y ser parte de la toma de decisiones que muchas veces, ¿no? A nivel político, pues lo que, no sé qué lo decía, hay una buena intención, pero al final no viven la problemática que se vive a nivel, a vuestro nivel, al nivel, ¿no? De todo el mundo. Entonces, bueno, sí, eso, crear tejidos, eso me parece importante. Y otra pregunta relacionada, ¿no? Porque reivindicáis mucho vuestra acción en ese sentido, ¿no? En plan, nosotros tenemos que hacer, o sea, tenemos que poner mucho esfuerzo para sacar adelante estas cosas, ¿no? Entonces, como muchos os habéis movido, pues por el territorio, en distintos proyectos y tal, había otra pregunta que era si habéis tenido suficiente apoyo o implicación por parte de las personas que viven en los ámbitos rurales por donde os habéis movido, ¿no? En esa salvaguarda y puesta en valor del patrimonio, que he entendido o quiero entender que sí, pero no sé si alguna se encuentra con un obstáculo o la gente quiere, ¿no? Que desarrolle estos proyectos, os apoya, está, o sea, quiere generarlos. No sé en ese sentido cuál es vuestra experiencia. Pues entro yo. Mi experiencia con respecto a esto es súper gratificante. O sea, la gente de los pueblos le encanta que sea reconocida y que vayan a escucharlos desde el respeto, ¿sabes? Sin imposiciones. Entonces, yo en mi caso personal, súper satisfactorio, o sea, a nivel de que se genera también una red súper guapísima y momentos súper guapísimos y todo el rato es una vía de conocimiento, todo el rato. Bueno, vuelvo a poner de ejemplo porque Sara está aquí, mismamente Sara lo puede corroborar. Tú vas a trabajo, a Degaña, puedes ir 20 veces al año y si esas 20 veces vas a salir siempre con algo nuevo que no hubieras escuchado en otras anteriores. Entonces, yo en mi caso
la verdad que muy favorable. Sí, Sí, yo en mi caso, uy, perdón. No, no, Dale, vale, dale. Nada, o sea, yo lo mismo, que es súper gratificante, la verdad. O sea, la gente se involucra un montón. No hablo del ayuntamiento, hablo de las vecinas del pueblo, que no es para nada lo mismo en mi caso. Pero sí, o sea, además es todo como, o sea, no hay una relación de dinero ni nada de esto porque es todo, todos lo estamos haciendo por amor al arte. O sea, y es bastante bonito también. Sí, por mi parte igual es un trabajo muy gratificante, ¿no? Como decía Alba, muchísima reciprocidad y también creo que tiene mucho que ver con la posibilidad de dar voz a relatos, ¿no? Que han sido muy invisibilizados y también sobre todo en el caso de las mujeres, o sea, siempre empiezan cuando te acercas a ellas, ¿no? A recoger esos testimonios, sea en el proyecto que sea, siempre dicen como algo así como, pero si yo no tengo nada que contar, incluso en el de la mina te remitían, pero ¿para qué me quieres preguntar a mí? Pregúntale a mi marido o pregúntale a mi hermano, ¿no? En plan, ¿yo qué tengo valioso para darte en ese sentido, ¿no? De conocimiento de tal. Y en esta medida en el que se van dando estos espacios, también ellas empiezan a valorar ese propio conocimiento que han atesorado. Entonces creo que ahí esa parte creo que es muy, o sea, en mi caso es muy gratificante, pero que creo que también es importante, ¿no? Que los proyectos contemplen esta parte de a quién se le da el altavoz. No sé si alguna más quiere aportar algo. A mí me gustaría añadir una cosa, que estoy completamente de acuerdo con lo que comentan las compañeras, de que al final es algo súper gratificante cuando un proyecto cultural va para adelante, pero también me gustaría hablar pues de que al final a nuestra generación, bueno, y al final pues todo este tema interseccional, ¿no? De ser mujer, ser de un entorno rural, etcétera, nos lleva a un entorno muy precario. Entonces, yo por lo menos me veo en la situación de eh, he participado en muchos proyectos culturales de forma completamente voluntaria y por amor al arte, como habéis comentado, pero al final también tenemos que sobrevivir. Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en un punto en el que es como tengo que encontrar un trabajo más o menos estable, con una cierta dignidad que me permita pues poder sustentarme para poder luego en mi tiempo libre poder dedicarme a estos proyectos que tanto me apasionan. Ya que no se puede, ya que no puedo vivir de la cultura como tal, pues por lo menos encontrar esa conciliación, ¿no? Que en mi caso es lo que yo más, como lo que más me duele, ¿no? El decir, joder, me gustaría poder tener una vida más o menos digna, no salir de esta precariedad en la que estamos, para poder dedicarme a estos proyectos tan bonitos y tan necesarios. Sí, Y yo totalmente. con referente a lo que está diciendo mi compañera, es súper importantísimo. O sea, quiero decirte, no por ejemplo, yo es que me siento súper identificada con lo que está diciendo ella. Al final, la pila de tiempo y horas que le dedicamos a esto no está cero visibilizado, o sea, cero visibilizado. No está nada institucionalizado, no está nada profesionalizado, con lo cual hay unos flecos sueltos para con el patrimonio impresionantes. Es imposible, o sea, imposible a veces no comerte así por la ansiedad y por todo, porque no llegas por justamente estos, ¿no? Estar en precariedad total, pero total, total. Y luego, bueno, los debates que se generan dentro eh, para tratar bien un patrimonio es súper difícil, porque al final hay flecos súper sueltos, no hay nada profesionalizado, no hay nada institucionalizado, y entonces estoy ya como, venga. Yo cojo unos panderetaguas y traca, ¿sabes? Entonces empiezan a haber unas separaciones entre que la gente del pueblo no se siente identificada con lo que realmente a lo mejor uno está interpretando. No, pues si yo no lo cuento así, no sé, o sea, es una bola enorme y con cero soluciones precisamente por la precariedad esta de la que estamos hablando hoy. Sí, claro, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso, o sea, es un proyecto autogestionado, totalmente altruista, en el sentido de que no he obtenido ningún tipo de remuneración por todo el trabajo que he hecho en ningún momento.
Y obviamente hay una parte como que es una relación bonita con lo que haces, lo que sea, pero a la vez es insostenible en el tiempo, porque yo al final estoy utilizando mis vacaciones para trabajar, entonces es como, es muchísimo trabajo, muchísimas horas, muchísima dedicación para algo que no está reconocido como un trabajo, ¿sabes? Y bueno, pues en ese camino estamos de intentar que se reconozca como un trabajo y de, pues sin más, cobrar por nuestro trabajo que estamos haciendo, que es muy importante también. Eh, no sé si alguna quería hablar, pero a raíz de todo esto que estáis diciendo, me está viniendo a la mente, estáis hablando mucho de precariedad. Aquí todas sois mujeres y mujeres jóvenes en el rural, y estoy pensando precariedad, mujer, es decir, esto nos ocurre porque somos mujeres, es decir, estamos otra vez dentro de este problema que tenemos de que nos ocupamos de los cuidados y entonces los cuidados no se remuneran. Estamos hablando de este tipo de precariedad en el ámbito rural en relación con el patrimonio cultural, no porque estén las mujeres en él, sino que las mujeres están en él y entonces es precario y entonces no se ocupa y entonces tienes tú que dar de ti sin que haya una remuneración o unas ayudas o una estructura o lo que quiera que sea. No sé si pensáis, esto se me está ocurriendo ahora mismo según os he estado escuchando. Esta precariedad es común a mujeres y hombres, es común a la gente, a las personas jóvenes. Puede ser que sea más, más protagonizada por mujeres y mujeres jóvenes. Tiene que ver con lo rural y lo urbano. Bueno, no sé si tenéis, si se os plantean estas dudas y si creéis que esto tiene sentido o qué opináis. Bueno, yo en mi caso, sí, en mi caso tela. O sea, quiero decirte, creo que está precarizado literal, generalizado para todo, para ambos géneros. O sea, creo que hay una cosa, falando del patrimonio, ¿no? Pero más para una mujer que, pues como yo, por ejemplo, soy madre, y claro, ya, o sea, las 24 horas del día no lo dan, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí, claro, por ejemplo, en mi caso particular, sí. Y súper generacional, yo creo. Eso sí que es... O sea, para mí eso es 100%. Incluso en mi caso más que en el género, que siempre está atravesado, obviamente, pero yo creo que es una cosa generacional, o sea, y también rural, urbana, de todo, ¿sabes? Como... Y también del ámbito al que nos dedicamos, que es la cultura, o sea, muy concretamente. En mi caso, bueno, o en general desde mi punto de vista creo que es muy interseccional, o sea, todo lo que estáis comentando se une, ¿no? En un punto y creo que ese apartado, ¿no? De al final como mujeres tenemos que asumir o se nos impone asumir unas dinámicas, ¿no? De cuidado, ¿no? Que me estaba comentando Alba, la maternidad, si estás trabajando a través de proyectos que requieren unas subvenciones, cómo te dedicas a preparar esas subvenciones, ¿no? A la vez que genera, o sea, que tienes que asumir esos cuidados o incluso estoy pensando en periodos de gestación, ¿no? Entonces, ¿qué haces durante esos meses? ¿Cómo sigues activa, ¿no? También en ese ámbito, pero también quería como problematizar desde el punto de vista, ¿no? De la propia categoría de patrimonio, qué es lo que se ha asumido como patrimonio, qué es lo que se ha asumido como cultura, porque quizás si nos dirigimos al ámbito, pongo, de las galerías de arte o un ámbito mucho más urbano donde desde la cultura, estoy pensando ahora, ¿no? Que se están celebrando ferias de arte tan importantes en Madrid como es Arco, ¿no? En el ámbito urbano que se mueve otra cultura que quizá tiene otros círculos y otra financiación y otros recursos que no se ha puesto en valor en otro tipo de patrimonio o en otro tipo de noción de cultura, que va mucho más ligado, ¿no? a una clase social que no es esa clase social no alta. Entonces creo que también intersecciona ahí mucho a nivel de financiación y a nivel de esa precariedad que asumimos la cuestión de clase, pero no solo hacia nosotras mismas, sino sobre todo hacia la propia noción de patrimonio. Yo coincido totalmente con lo que han comentado las compañeras, sobre todo el tema este de la interseccionalidad, que al final todo cuenta. Y yo también me gustaría añadir una cosa más, y es que yo creo que cuando eres mujer y te crías en un entorno, en cualquier tipo de entorno,
al final tenemos ahí eso que yo creo que todas estamos familiarizadas con ello, que es el síndrome del impostor, bueno, de la impostora en nuestro caso. Si yo el otro día estaba hablando con una compañera de IML y le decía, sí, estoy preparando la ponencia para el webinar, tal, no sé qué. Digo, tengo un síndrome de la impostora increíble. O sea, para estar aquí hoy con vosotras, yo tenía un síndrome de la impostora increíble, me pasa en mi día a día. Y yo creo que eso es algo que nos afecta mucho más, bueno, creo no, que está demostrado que nos afecta mucho más a las mujeres y sobre todo cuando hemos estado pues criadas en entornos a lo mejor más rurales, por lo que decíamos antes, el tema de que cuando eres en un entorno rural se habla pues del tema del habla. Yo que soy andaluza te puedes imaginar la de caña que me han metido con el acento, etcétera. Entonces al final son todos estos factores los que llevan a pues que diga, uy, yo debería estar aquí, yo no debería estar aquí, y al final todo eso influye, al final es un conjunto de todo eso. Eh, vale, yo quería cambiar un poco ahora la pregunta. Esta es una pregunta que personalmente me interesa mucho y creo que todas vosotras podéis aportar a esto, que es, o sea, cómo, o sea, cuál es el futuro del patrimonio cultural en el sentido de que se hablaba también en el anterior bloque, ¿no? Hay muchas personas que ven el patrimonio cultural, sobre todo el rural, como algo antiguo, ¿no? Es algo que viene y es algo que a mí igual yo, persona de 20 y pico años, no me identifico. Es algo que hacían mis abuelos. Oye, que sí, que yo lo he vivido en casa, pero que igual ya no lo he creado yo, no me sé tal. Entonces, por preguntaros si pensáis que es necesario pues, hacer una fusión, por ejemplo, ¿no? entre tradición y contemporaneidad para que los jóvenes igual sientan que ese patrimonio también es suyo, que no solo les llega, ¿no? Que ellos también aportan, porque como siempre decimos, ¿no? El patrimonio cultural está vivo, se transmite, va mutando, ¿no? Entonces, no sé en vuestra experiencia si ha habido algún proyecto, ¿no? que sea esto, pues que jóvenes que os digan, pues mira, sí, me siento identificado con este patrimonio, pero no del todo. O cómo puedo hacerlo yo más mío. Pues alejándonos del conservadurismo, o sea, no sé, yo siempre creo que al pueblo no hay que mirarlo como un lugar muy delicado que hay que conservar, no sé qué, sino hay que vivirlo y usarlo y transformarlo y obviamente todo bajo lógicas de respeto y cuidados y todo, pero que no tenerle miedo a hacer tuya una práctica y en ese sentido como las prácticas artísticas como son muy nutritivas porque al final reinterpretan, hacen lo, ¿sabes? Pues eso, sin ser conservaduristas. A mí me gustaría añadir una cosa, porque es que además justo yo creo que lo estábamos hablando también antes, que hay una parte, claro, yo aquí hablo como gestora cultural, como gestora de proyectos y no como artista, como protagonista de una creación cultural, ¿no? Entonces creo que hay una cosa ahí en la que la institución sí que puede tener un poco de un papel y es en no institucionalizar o en no estructurar cómo se transmite ese conocimiento o cómo se actualiza ese conocimiento, sino simplemente como facilitar y fomentar espacios en los que eso ocurra de por sí por la verdadera gente del territorio, ¿no? Es como esta cosa de yo como gestora cultural no tengo que ir a decirle a una persona joven que vaya a un sitio y que aprenda estas cosas de una informante de este pueblo. O sea, yo como gestora cultural puedo crear un espacio intergeneracional, diverso y acogedor, por decirlo así, en el que eso ocurra. Pero no es, o sea, como nuestro papel el forzar eso, ¿no? Entonces, justo lo que acaba de decir Aitana, como de no tener miedo a eso, o sea, yo creo que muchas veces hay gente joven que si quiere formar parte, acceder, transformar y sentir que forman parte de ese patrimonio, pero le tienen como ese respeto de, Es que es una falta de respeto, es que tal, es que no sé qué". Claro, porque a veces faltan esos espacios donde tú estás en un sitio con tus informantes al lado de 86 años, que son las que te están validando y las que te están dando ese patrimonio y las que te están dejando transformarlo, con ellas al lado, no tú en tu casa.
O sea, no es distinto cuando tú estás en tu casa y dices, joder, es que mira, en mi pueblo se canta esta canción, pues ahora la voy a coger y la voy a transformar en otra cosa. Eso es una cosa y yo entiendo que dé mucho respeto y yo entiendo que haya como, hay unas cosas ásperas que dices, uff, tal, no sé qué, que yo creo que se hace y está bien, ¿eh? Pero me refiero que entiendo que haya como un respeto y una cosa, pero cuando esa transformación del patrimonio no lo haces tú en tu casa, sino que lo haces en unos espacios en los que estás con otras generaciones, con otros puntos de vista, con toda la gente del territorio en un mismo sitio, esa transformación del patrimonio ocurre como de manera natural y orgánica, porque es lo normal. O sea, una chavala de 17 años aprende a bailar una jota con una señora de 80, luego a las 3 de la mañana está en la verbena y están poniendo electrónica y va a bailar la jota. Y es que yo entiendo que esa señora de 80 y pico años está tan orgullosa porque le enseñó la jota y esa chica ahora la está bailando con música electrónica, qué guay. O sea, que no tiene nada que ver cuando tratas el patrimonio cultural como un objeto que puedes coger y hacer con ello lo que quieras, por decirlo así, a cuando se crea un espacio en el que ese patrimonio cultural ocurre porque formas parte, porque es parte de la vida, porque es parte de cómo entiendes el mundo, no como un objeto, ¿no? Entonces, yo esto también lo digo como gestora cultural, no lo estoy diciendo como protagonista de la historia, por decirlo así, ¿no? Sino como que creo que también cuando hablamos todo el rato de institución y tal, también creo que la institución puede generar esos espacios en los que ocurra eso, ¿no? Sin crear nosotros la guía y sin crear los pasos que hay que dar, simplemente facilitando esos espacios en los que ese respeto ya se dé porque están presentes todas las generaciones. Hace poco es mentira, hace un año, en Villanueva de la Vera, que es el pueblo de Lucas, uno de los de EPA, nos estábamos vistiendo todas las amigas de Lucas con nuestros trajes tradicionales de nuestras zonas, porque bueno, él era el capitán de un evento tal por lo que sea. Pues había una señora que nos estaba ayudando a hacer los pliegues del mantón y estaba mirando a una chica de 17 años que quería llevar las gafas de sol puestas con el traje diciéndole no, pero a otra que se estaba pintando los labios y poniéndose el eyeliner, a esa le estaba diciendo sí, porque esta señora entendía que cuando tú te vistes con tu traje y con tu indumentaria tienes que sentirte guapa. Y entonces, sentirse guapa hace 50 años igual no conllevaba el eyeliner, pero hoy sí. Entonces no pasa nada. Claro, o sea, si la coherencia de vestirte con tu traje es sentirte guapa, tendrás que sentirte guapa en 2026, no sentirte guapa como se sentían en 2050. Sin embargo, esa señora ya nos dijo que las gafas de sol muy necesarias no eran. Entonces, bueno, ahí está como un poco el equilibrio entre, de repente en ese espacio estaba ocurriendo esa transmisión de conocimiento, esa compartir el patrimonio y hacerlo tuyo y ponerte el eyeliner, al mismo tiempo que respetas a esa informante tuya que te está diciendo que te quites las gafas de sol. Entonces, bueno, esos espacios creo que son como los que también hacen perder el miedo también a la gente joven, a esa cosa de Es que hay que respetar esto", y también es lo que flexibilizan a gente que igual es también muy purista con ese patrimonio, a ver que la gente joven lo está haciendo de una forma respetuosa y con coherencia y que lo hacen porque es suyo. No porque tengan que pedir porfa que alguien les deje tal, sino porque es que es suyo, son los protagonistas de la historia. Sí, o sea, a eso me refería precisamente, ¿no? Porque hablábamos que la juventud participe en esto, ¿no? Que tengan voz, pero a su vez no sé si los jóvenes se encuentran con obstáculos generacionales. Es decir, esta persona que me está, lo que tú decías, ¿no? Me está aportando algo, pero yo le tengo que decir, esto sí, pero esto no, ¿no? Entonces, bueno, que eso lo veréis, pero eso, importante crear un espacio que no se juzgue en ese sentido, ¿no? No sé, Ángeles, si quieres decir algo, que te he visto que quitabas el micro. Ah, sí, bueno, es una pequeña observación que se me ha venido a la cabeza mientras que hablaba Sara. Y es que, bueno, por ejemplo, en el carnaval de Bornos, que es una fiesta de interés turístico, declarada de interés turístico en Andalucía, pues el carnaval siempre se ha vivido pues como una fiesta del pueblo, que desde siempre pues ha sido pues disfraces de lo que se conoce como máscara, que son pues con lo que vas encontrando, ¿no? Claro, obviamente a día de hoy pues ha evolucionado, que el típico pijama no sé qué, ya disfraces pues comprados, no sé qué, aunque se sigue tirando mucho de la costura. Y claro, pues siempre existe como eso, el carnaval como algo que ha ido evolucionando, ¿no? En su día, durante la censura del franquismo, el carnaval sobrevivió y por eso es una fiesta tan fuerte a día de hoy.
y pues ha tenido muchas etapas y claro, pues siempre existe como ese debate de qué es lo que era el carnaval antes, cómo se vive ahora, se está perdiendo, el carnaval se está perdiendo, es algo que se escucha mucho. Y el otro día, fue el carnaval, había un concurso de dibujos de niños sobre el carnaval del pueblo. Y bueno, te ve la típica, a lo mejor, simbología típica del carnaval, una máscara, no sé qué, no sé cuánto. Y me encantó una niña pues que había dibujado, o sea, dibujado ella misma, vestida como Elsa de Frozen en el carnaval. Digo, es que ella, la forma que tiene de vivir el carnaval es vestida de Elsa de Frozen, aunque tenga, o sea, obviamente tiene toda esta historia y tal, pero es como, qué guay, ¿sabes? Esa niña, ese dibujo la representa al 100%. Y al final es una forma más de vivir el carnaval. O sea, una fiesta no se vive solamente desde un punto de vista, sino que al final todas las vivimos de una manera diferente y me pareció súper, súper bonito. Sí, sí, que todo aporta, ¿no? Que no hay que, Sí. como decías antes, ¿no? No tan purista igual. No sé, Alba, tú como alumna y profesora, no sé si tú has tenido esta experiencia o te has visto en alguna situación de esta, ¿no? En tu caso, en tu contexto. Sí, sí, Alba, profesora, quiero decir. De, Perdona, que estaba atendiendo a la hija mayor y no ¿me podéis ubicar un momento? ¿Me puedes repetir otra vez la palabra? ¿El qué, perdón? ¿Me puedes repetir la pregunta, Así, porfa? preguntar así en tu experiencia, ¿no? Que tú has sido alumna y profesora, ¿no? Entonces, en tu Sí. experiencia, ¿qué problema, si se te ha dado alguna vez o has tenido una experiencia en este sentido de, pues yo transmito algo, me piden otra cosa, o yo me han transmitido algo, yo pedí otra cosa? No sé si tú has tenido, igual no, ¿eh? O sea, A ver, yo aquí, sí, claro, tengo que filar muy fino también porque como te dije antes y recalqué, y no me metí mucho en el rollo, pero aquí la herencia de la inscripción femenina sigue totalmente viva, ¿no? Entonces, por ejemplo, confunde, yo qué sé, unas cosas con otras, ¿no? Y entonces pues tienes que ir ahí muy suavemente explicando, bueno, sí, pero vamos a hacer, y yo lo que conciencio mucho desde, bueno, desde poner vídeos, desde que ellos mismos lo vean como realidad, no como, porque a mí eso me pasa también como alumna, ¿no? Es una cosa que te cuento yo, y porque te la cuento yo. Y claro, yo decía, no, pues yo la quiero ver, ¿entiendes? No, no es que me la cuentes tú. Bueno, yo como soy muy inquieta, pues entonces salí a los pueblos a verificar que todo lo que me estaban contando era verdad, ¿no? Por ejemplo, que es una de las formas. Otra de las cosas que invito a la gente también, que trabaje en patrimonio y que trabaje en cultura y que conozca los territorios, que es súper importante, pero ya no importante para la hora de desarrollar el curro ni el trabajo, sino para la hora de satisfacción también personal, ¿sabes? De saber, para darle forma ya a todo y ver la riqueza completa que tiene lo que estás desarrollando, tratando. Entonces, bueno, sí, a ver, hay trabas todo el rato, por todos los lados, pero bueno, lo que se trata es de crear conciencia y de que la gente se sienta orgullosa y se identifique con lo que realmente pasa a su alrededor. sí, Yo totalmente. solo por añadir una cosa, como un poco en relación con lo que decía Sara antes, pero como que realmente me parece que a veces es difícil hacer proyectos desde la institución, como pensando en la institución para la institución, desde la institución, como en mi experiencia es verdad que en cuanto a la financiación es muy importante la institución, pero en cuanto a proyectos de cambio, proyectos que funcionen, no hay, o sea, las trabas burocráticas, todos, cómo están pensados, para quién están pensados realmente, como que se pierde un poco el foco a veces y el gusto y la diversión y todo lo que es importante para que un proyecto funcione. Entonces, a veces la autogestión es lo mejor, pero en cuanto a financiación es muy compleja. Pero bueno, que sin más, que a veces es verdad que todos los procesos burocráticos y tal, incluso las justificaciones que tenemos que hacer de por qué hacemos lo que hacemos, que a veces suponen como más impedimentos y trabas que, bueno, sin más, que a veces es más fácil hacer las cosas desde otro lugar inventado. Mira, yo creo que antes lo que dijo Sara es súper importante, de cómo la responsabilidad, como por ejemplo gestora cultural, puedes generar esos espacios donde se genere esa magia y tú veas que es real lo que tú vas a interpretar, ¿sabes? Porque mucha gente...
Para tratar el patrimonio hay que conocer el patrimonio y hay que conocer los territorios y de dónde viene y la sociedad y lo que allí pasaba, porque todo va unido. La fala, la lengua, el territorio, la cultura, los oficios, la transhumancia si había, las brañas, que porque bajaban a la de invierno, o sea, todo, todo, todo. E incluso para tocar y cantar, en mi caso, de música tradicional, tienes que entender todo eso. ¿Qué pasa? Que dejar eso en manos de las instituciones, cuidado, porque si lo que pretendemos es conservar riqueza y a lo mejor al final, por tratarlo generalizado, la perdemos por el camino, claro, este y el gran melón de siempre los que estamos trabajando en esto. Entonces, yo creo que visiones como la de Sara en este aspecto son súper importantes y bueno, yo creo que aquí en Asturias también se está haciendo ese modelo un poco, ¿no? De hacer, estamos viendo modelos, también voy a recurrir a favor de gente de esta gente que tratamos a nivel personal y que tenemos una red fuera de las instituciones, estamos haciendo festivales con los que contamos con las propias informantes y en el mismo pueblo, ¿no? O sea, lo que viene siendo, no, yo para ir a un festival de música tradicional voy a coger el coche y voy a ir hora y media, ¿no? Pues a lo mejor para ir a Oviedo, porque es donde se genera. No, pues a lo mejor tienen que salir los de Oviedo al propio territorio y ahí ya es que en ese propio territorio es lo que dice Sara, ahí ya le das, tú ya lo ves todo, le das cabida porque tratas con la gente del pueblo, porque la gente del pueblo tiene voz, se pueden expresar, entonces tú vas viendo el entorno, la arquitectura, hablas con la gente, entonces ese miedo del que hablan a la hora de, como joven, voy a interpretar el patrimonio, empieza a desaparecer. Entonces, yo creo que desde las instituciones tiene que, tienen que ser crear espacios, no tampoco intervenir, así como lo está diciendo Sara. O sea, o sea, que estoy a favor de lo que dijo Sara, de que tienen que ser generadores de espacios, pero no interponerse en medio de la transmisión oral que puede generar ese espacio. Hola, ¿puedo hacer una pequeña intervención? Porque se han comentado varios temas como el tema de la sección femenina y la financiación de proyectos y tal. Y bueno, que a veces con lo que cuando recoges y hablas con gente del pueblo intentando recoger su cultura y tal, a veces te encuentras con que ni ellos mismos son a veces conscientes de que esto que están reproduciendo tiene una base completamente ideológica franquista con unos propósitos fascistas muy concretos que, bueno, cuando hablo de etnomusicología y de música y tal, que a veces piensa la gente que es como un tema muy nicho y muy irrelevante, pero la música, especialmente la música tradicional del franquismo, fue uno de sus pilares elementales y que todavía su herencia se ve en todas partes, a todas horas, en todos los grupos, en todas las representaciones de folclore. Y pues una cosa que me pasó hablando, que antes he mencionado el congreso del SOPA, ¿no? Donde participaron varias personas del ministerio, ahora mismo no recuerdo los nombres, pero bueno, pasaron dos cosas. Una, que en este congreso, ¿no? Socialización del patrimonio, el medio rural, pues se hizo una actuación en un momento de un grupo de danza del pueblo que era como representación de las coros y danzas de sección femenina, está ahí perfecta. Y esto es lo que se está representando como muestra de la cultura popular del pueblo, cuando probablemente ni siquiera esas propias mujeres que estaban bailando eran conscientes de las implicaciones políticas e ideológicas que llevaba el hecho de que estuvieran vestidas de una cierta manera, estuvieran bailando de una cierta manera, etcétera. Entonces, estuve como hablando de este tema con alguien, un chico del ministerio, no me acuerdo quién era, y como del todo el proceso porque le hablé del proceso de recuperación de la gaita de Boto y tal, y me dijo, ¿cómo recuperación? Hombre, todo el folclore de España que conocemos es recuperado. Se ha trabajado a partir de algo que se había perdido y que, aparte de recuperado, muchas veces es mm, reimaginado porque falta información y esa información la rellenas con lo que puedes. Y me dijo que era la primera vez que oía hablar sobre esto, que no era consciente de que esta cultura popular en algún momento se había perdido y se había tenido que recuperar. Y fue como,
joder, que esta persona del ministerio es la que va a dar las ayudas, es la que va a financiar proyectos. Entonces, si le viene alguien no sé, con algún proyecto relacionado con esta base ideológica franquista, no va a ser consciente de esto. No, entonces al final las ayudas siempre acaban yendo a la misma gente. Yo que soy de Aragón, al final todos son jotas aragonesas que poco tiene que ver con la cultura popular, ¿no? Entonces, bueno, también a veces parece como que hablando de etnomusicología estás hablando de una cosa muy banal o que tampoco tiene tanta importancia, pero bueno, que sí la tiene. Así que nada, esta era mi aportación, que es muy necesario conocer nuestra cultura, pero también conocer la historia de nuestra cultura, cómo hemos llegado a que lo que es considerado cultura popular, por quién ha decidido que eso es cultura popular. Bueno, es un tema, esto sí que es un melón, el de la sección femenina, el franquismo y la... Bueno, ya que se ha sacado el tema, pues me gustaría, quería hacer esta aportación. Bueno, yo voy a aprovechar para hacer una última pregunta, que yo creo que es lo que nos va a dar tiempo. Si nos da tiempo a otra, pues mejor. Em, pero bueno, quería saber si pensáis, ¿no? Si el entorno rural es el único espacio en el que se salvaguarda el patrimonio cultural inmaterial. Es decir, se salvaguarda más en el entorno rural que en el urbano, solo en el rural. O sea, ¿cómo lo veis? ¿Cuál es el contraste que vosotras veis en ese sentido? Perdona, Sofía, ¿puedes repetir la pregunta? Que creo Sí. que no la he entendido bien. No, si es el entorno rural el único espacio en el que se salvaguarda el patrimonio cultural inmaterial. Es decir, si ese es el espacio para el patrimonio cultural inmaterial. O es posible que también se dé en lo urbano, o sea, si veis una diferencia en cómo se cuida o cómo se salvaguarda el inmaterial en el rural, que sé que vosotras también vivís más de cerca, ¿no? Y en el urbano, o no veis, o, oye, que igual esta pregunta no sé qué A opináis. ver, yo diría que claramente como en el urbano también hay un patrimonio inmaterial, claramente, o sea, siempre ha habido, o sea, ha habido gente viviendo, hay memoria y todo, simplemente que está mucho más machacada que en los pueblos, simplemente, no sé. O O sea, sea, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Tampoco sé no, mucho no, de me esto, refería a pero eso. Lo cuida más el entorno rural. O sea, el entorno rural es más protector de ese patrimonio cultural y material que el urbano. ¿O yo no creéis? diría que es que sea protector, creo que es una cosa que se ha dado porque las transformaciones han venido más despacio. Bueno, yo creo que en el entorno rural, no, o sea, no, pero es que yo creo que en el entorno rural sigue pasando de forma natural. Entonces, se sigue conservando de forma natural, más ajustado a la realidad, más, ¿sabes? No, yo creo que ahí es donde no hay, no está maleado, no está todavía a lo mejor tan maltratado, no está pasado por filtros, sino que pasa de una forma natural. Por eso está tan intacto y conservado. Sí, y yo creo que también en los entornos más, pues, en ciudades y demás, lo que pasa también es que el turismo masivo acaba invadiendo este patrimonio, tanto material como inmaterial, ¿no? Que lo que acaba, pues, con todo esto que se habla de la zombificación, de la creación de los nuevos espacios y demás, que por suerte en las zonas rurales eso no pasa que yo sepa, o no pasa tanto, ¿no? Entonces eso, yo creo que en las ciudades sí que lo hay, pero al final el tema del turismo, de la masificación del turismo y del turismo no gestionado correctamente lleva a que no se viva de la misma manera. Ese poder identitario que a lo mejor tiene en las zonas rurales no, se pierde en las ciudades. Sí, yo creo que uniendo un poco lo que decía Ángela y lo que decía también Alba, pasa mucho por la forma en la que se mantiene, ¿no? Y cuando fui por primera vez a Asturias, me pareció muy bonito, o sea, y conecté un montón con la forma en la que en cualquier espacio, en cualquier momento, ¿no? Se generaba como
ese intercambio, ¿no? A nivel, por ejemplo, musical, de una manera súper espontánea, y que yo, que soy de Sevilla, ¿no? O sea, sé que eso ocurría en mi tierra, y sé que eso ocurría en mi tierra también en ciudades, ¿no? Por ejemplo, en el Albaicín, o ocurría en Sevilla también. Había, por ejemplo, ese intercambio musical que ahora se vende como un souvenir. Y creo que tiene mucho que ver, ¿no?, con esa parte en la que los espacios de consumo entran, ya sea en la ciudad, o sea en lo rural. Y lo que hay que tener cuidado es como no mercantilizar absolutamente todo, ¿no? Cuando el patrimonio se mercantiliza y se convierte en una herramienta de consumo, más que en una herramienta de cuidado de ese patrimonio y de esas prácticas que le han dado lugar, es cuando, ¿no?, se convierte como en un problema. Y obviamente el rural no está aislado de esto. Los macrofestivales que también se están haciendo en los espacios rurales también es un elemento bastante peligroso precisamente para estas formas originales, ¿no?, de transmisión. Entonces, tener en cuenta, ¿no?, cuáles son las herramientas de consumo, las herramientas que se utilizan para la mercantilización del patrimonio. Creo que es importante ponerlo en el foco para poder precisamente no reproducirla en el rural, que quizás, como dice también Aitana, ahí ha llegado, ¿no?, todo esto quizá un poco más despacio, y por eso todavía parece que hay más esperanza. Adiós, Alba. Muchas gracias por participar. Em, bueno, pues ya nada, así como modo de conclusión, ¿no? Por este día tan importante que celebramos, querías, bueno, que la que quiera o cada una de vosotras, porque me parece muy interesante, ¿no? Una especie de cierre o conclusión que es, en vuestra opinión, ¿cuál es el papel de la mujer en el patrimonio cultural? En cada una puede ser una experiencia, puede ser una anécdota. O sea, para cerrar, ¿cuál creéis que es este papel de la mujer? Yo, Bueno, por empezar. perdón, Bueno, perdón. Ángeles, dale tú, Ángeles. Vale, vale, perdón. Bueno, yo no sé, o sea, simplemente que todo esté atravesada por una mirada ecofeminista, todo lo que haces. Es que, o sea, no te sabría decir un papel concreto, simplemente que todos los procesos están atravesados por una mirada diferente. Y, y no sé, como muchos más procesos de escucha, de horizontalidad, bueno, en general como perspectiva feminista y punto en todos los procesos. No sé, a lo mejor se me escapan muchísimas cosas, pero al menos es lo que yo hago en mi proyecto. Yo quería aportar que bueno, gracias a espacios como este, pues se nota una voz que no hemos tenido nunca antes en la historia, porque siempre hemos estado relegados pues a cuidados y tal, y que hemos ido avanzando, y ahora pues sí que tenemos un papel activo en la cultura, en el patrimonio, y es súper importante pues seguir, a pesar de las dificultades que tenemos y a pesar de la precariedad, pues seguir aportando nuestro granito de arena. Y, y subrayar lo que ha dicho la compañera, siempre de una perspectiva feminista, una perspectiva de género, porque es lo que siempre le ha faltado a la cultura, y ahora pues estamos aportando eso que siempre ha sido tan necesario y nunca ha estado. Sí, yo comparto también lo que dicen mis compañeras. Creo que es necesario reclamar ese lugar, y creo que quizás si a nosotras tenemos el privilegio de tener quizás estos espacios, incluso de esa manera tan precaria, creo que es importante en nuestros relatos incluir las voces de aquellas que ni siquiera tienen eso, ¿no? O que no lo han tenido, y que ya es mucho más difícil para ellas acceder. Me estoy pensando ¿no?, como en las mujeres mayores de nuestros pueblos, pues también introducirlas en ese relato y reclamar el lugar que debieron de tener, y que por lo menos podemos darles altavoz. O sea, yo creo que hay como... Es como difícil un poco hablar de esto, ¿no? Porque a veces dices, ¿cuál el papel de la mujer, tan no sé qué? Pues el que nos dé la gana. O sea, el que nos dé la gana, en plan, hay que lucharlo por el que nos dé la gana. Pero claro, eso está muy bien, 2026, pero tenemos evidentemente una deuda histórica brutal, que es de lo que hablaban ahora mismo las compañeras también, de una deuda histórica con todas las mujeres que nos precedieron, que fueron las únicas y verdaderas guardianas del patrimonio en lo rural. O sea,
únicas y verdaderas. Es que los grupos de pandereteras, las mujeres en la cocina tizando mientras cantaban, las que sostenían la agricultura de subsistencia y la ganadería de subsistencia en casa y subían a la braña y cantaban. Por lo menos en los territorios que yo tengo a mi alrededor, tenemos una deuda histórica con esas mujeres que es una barbaridad. Entonces, creo que nuestra labor presente igual estaría guay como dentro de 50 años volver a hacer esta pregunta y entonces ver qué nos van a deber las mujeres de dentro de 50 años a nosotras ahora, ¿sabes? Entonces ahora así se podría contestar en plan, ah, pues mira, nuestro papel ahora debería de ser este. Pero creo que ahora de lo que más podemos hablar al 100%, en plan, evidentemente, aparte de meter esta mirada ecofeminista en todo nuestro trabajo, todo esto, pero que el trabajo como más tangible en esto para mí es como saldar esa deuda histórica que tenemos con todas las mujeres que nos precedieron. Y que siguen ahí, ¿eh? O sea, no solo que nos precedieron, sino que son las que, o sea, que parece una tontería, pero esto que se dice muchas veces de que las mujeres son las que siguen vistiendo los santos en en las, en las cofradías y todas estas cosas que parecen que están ahí, que es como una cosa que pasa muy desapercibida, pero es que de verdad es que tenemos una deuda histórica con ellas brutales, que no existiría nada de nuestro trabajo ahora mismo si no fuese por ellas, o así lo veo yo, ¿eh? No sé si alguna quiere decir algo más o... pues nada, muchas gracias a todas. Yo, bueno, solo así como puntualización, creo que en esta mesa de debate lo que se ha repetido muchísimo es buscar espacio, buscar espacios, buscar espacios. Entonces, bueno, pues que agradeceros que sigáis todas en vuestros proyectos siguiendo, o sea, buscando estos espacios activamente y dando voz a mucha gente que no, pues que no se le ha dado, ¿no? Y, y nada, ya, bueno, voy a dar la palabra a Elena Vázquez, que es jefa de área de otros patrimonios de nuestra subdirección general, que es la que va a llevar a cabo las conclusiones. Muy inspiradora, muy interesante la jornada de hoy. Nosotros que trabajamos con el patrimonio inmaterial de manera habitual, nos encanta escuchar voces jóvenes con otras miradas que nos enriquecen, que nos refrescan y que nos hacen pues también pensar en cómo mejorar nuestra labor, y voces femeninas que, bueno, la verdad es que en este sentido estamos, creo que desde muchos puntos de vista representadas, desde las hacedoras y de las gestoras y de las que y de las investigadoras. Hemos iniciado la jornada, mi labor es la de la relatoría, hemos iniciado la jornada con Sara Álvarez, que nos hablaba sobre todo, bueno, de EPA, pero también eh, desde sus propios proyectos y experiencias, hablaba de cuestiones interesantes como que nos sentimos a veces huérfanos de identidad. La creación de espacios, hablaba de los laboratorios ciudadanos y hablaba de, bueno, sobre todo de la importancia del arraigo como uno de los factores importantes en la decisión de dónde poblar el territorio, de quedarse o de irse del entorno urbano. Es muy interesante cómo ese factor es un factor que puede ser no solamente cualitativo, sino también cuantitativo, y tener un peso específico a la hora de la toma de decisiones sobre un proyecto de vida, y cómo precisamente esa conciencia de lo que es, de quién es uno a través de su propio patrimonio y de su relación con el entorno, puede hacerlo. Hablaba de acceso y apropiación real, de transformación y de identidad como derechos democráticos y de la creación de conciencia. Laura Santos, por su parte, nos hablaba también, continuaba esa reflexión que nos llevaba hacia el tema de la despoblación del territorio rural, haciendo hincapié en el diálogo con el territorio, haciendo hincapié también en la importancia de preguntar, de hablar en el territorio desde la experiencia y la vivencia para entender, para poder comprender y luego poder trasladar desde el ámbito científico, tener un retorno, digamos, también en la parte de planificación
la planificación política y también de la oferta de servicios y de la manera de plantearse esa gestión territorial que a veces desde lo macro se hace, pues eso, con grandes números, con puntos de la agenda demasiado gruesos, demasiado genéricos y no aterrizan directamente. Llevaba también al diálogo, pues a la mesa, el relevo generacional en el que la voz femenina y el necesario contacto entre las generaciones es fundamental para conseguirlo. Por su parte, Lidia Verdejo hablaba de un concepto muy interesante sobre el trascender el concepto de belleza en cuanto precisamente por su origen, ¿no? Que decía que quizá no se pudieran hablar de pueblos bonitos. En el Monegro yo difiero, pero bueno, es su tierra. Pero es muy interesante trascender ese concepto de lo estético, del territorio, del paisaje cultural, para fijarnos en otros valores que son patrimonialmente mucho más ricos, más importantes para las personas que viven allí. Hablaba también de mm, la necesidad pues de hacer una mejor dotación de acceso a las enseñanzas artísticas en el medio rural, que se transforma en un hándicap, y eso nos llevaba a una cuestión que luego en el debate salió sobre el tema de la educación. Sofía Moreno nos hablaba de la teoría de los arraigos y hablaba de los procesos, la importancia del proceso en el acto creativo y especialmente en el ámbito de lo contemporáneo. Nos hablaba también de la necesidad de hacer partícipes y la apropiación del proceso de las personas, ¿no? De una especie de proceso creativo de una manera colaborativa en la cual el retorno iba a ser mucho más mejor recibido, ¿no? Por parte de la comunidad que había favorecido y también participado en la generación. El debate de esta primera parte pues se centró en buena parte sobre el tema de la educación, de cómo se ha recepcionado desde los ámbitos, digamos, más estandarizado, ¿no? de los sistemas educativos que pasan como un rodillo igual para todos, el acallar la singularidad, el acallar los, bueno, pues los elementos característicos, ¿no? de una comunidad, precisamente además sancionándolos, que crea una especie de complejo que ahí también es intergeneracional, porque se ha hablado de esa minusvaloración de el propio conocimiento tradicional por parte de distintas generaciones, porque se ha hablado de personas que actualmente podemos considerar informantes por su edad y por su bagaje vital y cultural y sus conocimientos, pero también se ha hablado de esa minusvaloración de lo propio entre vosotras mismas, que sois todas mujeres jóvenes que habéis podido recibir esos inputs durante vuestro periodo de formación primaria, ¿no? en el pueblo. Esa educación como apisonadora. Y bueno, la conclusión de que el patrimonio es vuestro, es decir, que los que generan el patrimonio son los propietarios de ese patrimonio y son los que deciden en última instancia qué hacen con él y cómo lo hacen y qué decisiones se toman. Entonces, bueno, esto nos lleva a pensar en un desconocimiento de una visión real del contexto rural, y que lleva también por parte de las administraciones pues de cierta ineficacia, en tanto que se dan recetas unívocas para cuestiones que han de ser concretas y han de ser específicas, ¿no? Para cada uno de los territorios. También ha salido a colación el tema del turismo como una visión de único recurso para reconversiones, para transformaciones de este mundo, y cómo los servicios culturales y patrimoniales muchas veces se enfocan hacia el que viene, hacia el que mira, en vez de hacia el que está, hacia el que vive, hacia el que apropia y hacia el que genera. Entonces el cambio de mirada y de foco en la programación pues también ha sido uno de los temas que aquí se traían. También la creación
como una de las críticas que se generaban era la creación contemporánea como secundaria en el ámbito real, y ha habido también una reclamación para que la cultura sea un ODS propio y singular. La segunda parte del webinario de hoy, pues la abría Alba hablándonos del concepto de bioculturalidad y de trabajo horizontal. Está muy relacionado con el concepto del paisaje, de los paisajes culturales, que es una visión totalmente simbiótica de territorio y personas, porque es de retroalimentación entre ellos y también de todas las partes que lo conforman. Del ser humano como parte del sistema también, que es una visión que creo que desde el punto de vista teórico y patrimonial cada vez tiene más predicamento, y se está viendo, ¿no? De concebir de una manera más total, más unida, más en red de todas estas manifestaciones patrimoniales como producto de otras cosas, ¿no? No de una visión aislada. Hablaba también, sobre todo, nos hacía hincapié a través de los ejemplos de las actuaciones que han tenido en el territorio, pues de lo heterogéneo, de las políticas específicas. Tienen que ser muy concretas para cada caso, pues para que sean realmente efectivas, e introduce una idea muy interesante, que es la de creación de marcos legales híbridos para que faciliten ese tipo de actuaciones. Hablaba sobre todo de mezclar o bueno, poder hacer compatible políticas relacionadas con la naturaleza, la biodiversidad, con las políticas culturales. Yo de aquí, si me permitís que introduzca opinión propia, aunque soy la relatora, el convenio de paisaje, el convenio del Consejo de Europa del Paisaje, al definir el paisaje lo define así. Y no hace una diferencia ni ningún distingo entre lo natural y lo cultural, sino que lo contempla ambas cuestiones y en igualdad de condiciones y como una manera interrelacional. Os invito a que leáis el texto del convenio y las publicaciones, porque creo que puede ser de interés para todas las que estamos aquí hoy. Ángela nos hacía partícipe de su experiencia personal muy valiosa, además como una persona, mujer, inmigrante y retornada en el ámbito de la cultura, joven, y cuáles son sus expectativas reales de vida, y nos enfrentaba en este momento del webinario a la realidad laboral y de vuestros perfiles, ¿no? Hablaba de precariedad y de una reivindicación del papel de la juventud como un papel activo en lo profesional en este campo. Es decir, la profesionalización de la cultura, que no solamente está en el ámbito rural, sino que está efectivamente en el relato, en el diálogo del mundo del patrimonio y la cultura en general, en este caso aplicado al contexto que nos trae aquí. Aitana nos hablaba de su proyecto Tajuela en Fornillos de Fermosella y en Zamora, y pues nos contaba su visión de vivir el pueblo, como llegar a crear esa visión del pueblo como un objeto de deseo fuera del estereotipo, de una manera realista, pero sobre todo presentarlo como una alternativa a la precarización de las mujeres artistas jóvenes en la ciudad. Y sobre todo también pensando en la descentralización del arte contemporáneo en entornos urbanos. De manera paralela surgía en el chat esa visión de las grandes ferias relacionadas siempre en la centralización del urbano. Estamos en los días de Arco, este fin de semana es el fin de semana de Arco, con lo cual estaba muy bien traída esa reflexión. Alba nos decía desde Asturias, nos contaba también su experiencia de vida, y rompió una lanza por esa generación maltratada de los abuelos, ¿no? Que ponía un poco en relación con lo que se había tratado en el primer debate sobre la educación, sobre la minusvalorización de los saberes tradicionales ante una cultura homogeneizada y estandarizada que viene desde lo central.
Entonces, esa puesta en valor y ese trabajo con ellos pues de escucha, pero de una escucha activa que hacía que, bueno, pues un cierto empoderamiento, no me gusta mucho esta palabra, pero es, bueno, creo que puede servirnos en esta ocasión de estas personas y también para que esa transmisión se produjera de una manera natural y enriquecedora bueno, y orgánica. También hablaba de la necesidad de ofrecer cultura en los propios espacios rurales y la responsabilidad en su caso como música, de los músicos para ofertar el patrimonio cultural inmaterial en el propio mundo rural. El último debate que cerraba la jornada de hoy, pues hablábamos de los cambios políticos, de la afectación que puede llegar al final de la cadena, ¿no? Que es el territorio, en este caso el territorio rural. Algunas de vosotras veíais bueno, lo veis de manera distinta. Hay personas que por su trabajo muy en lo micro, muy en lo local, en el fondo, y también por el tipo de actividad y de relación que puedan tener con instituciones lejana, pues no lo veían de una manera cercana, pero también otras sí, otros veían esas políticas nacionales e internacionales, esas derivas, como como un riesgo de cambios profundos o de cambios de intereses que puedan, digamos, que puedan llegar a afectar directamente a esa actividad o a esos campos de acción. Y entonces se hablaba de liberalizar, o sea, de garantizar esos espacios de una manera en que la administración puede ser la creadora de espacios, pero también la liberalizadora de ellos mismos para que tuvieran un crecimiento y un uso, digamos, independiente de los vaivenes políticos y garantizar la sostenibilidad en ese sentido. También hay quien pensaba que la gran política, digamos, la política internacional, la política nacional, pues al final está distante de la política local, que más allá de los partidos políticos suele estar más pegada al territorio con un conocimiento más cierto y con acciones pues más aplicadas, ¿no? Con unas acciones aplicadas a territorio que pues desde un marco más grande es imposible de actuar. Hablábamos también del apoyo de las personas del territorio a todas vuestras acciones. Si ahí habéis sido unánimes, estáis muy contentas con la interacción humana, que al final es lo que da sentido a este patrimonio, lo hacemos las personas, las comunidades, y de eso se trata, de las relaciones interpersonales. Y esa es la parte más satisfactoria que creo que hay de nuestro trabajo. Ha vuelto a salir el tema de la precariedad laboral como una realidad y se ha analizado si tiene que ver si el género es un factor determinante en esa precariedad laboral. Habéis señalado que la precariedad es sistémica en el sentido de que no hay para hombres, para mujeres, pero que quizás el hecho de ser mujer y, bueno, pues Alba nos decía, la maternidad suponía para ella un hándicap más, ¿no? En este ámbito pues también podía serlo. Hablabais de si los jóvenes teníais barreras de alguna manera para acercaros al patrimonio o a la interpretación del patrimonio. Y bueno, se hablaba de los procesos de validación intergeneracional o de la manera de, bueno, pues de si el patrimonio es igual de vuestro que del resto, pues utilizarlo de una manera libre como siempre se ha utilizado. Ha salido aquí el tema de la memoria, efectivamente, del tema de la herencia de las creaciones, de los constructos culturales, ¿no? Frutos de un pasado y de una historia reciente, de la sección femenina, de la labor que tuvo la sección femenina a la hora de la estandarización, la homogenización y del imaginario creado sobre un folclore español, sobre la realidad subyacente de una tradición, de un patrimonio inmaterial orgánico que iba por debajo y es interesante. No desesperes porque yo también soy etnomusicóloga. O sea que sé de lo que hablas y es importante. Em,
Luego hablabais sobre si se ha salvaguardado mejor el patrimonio cultural inmaterial en entornos rurales respecto a los entornos urbanos. Bueno, se habla de que los contextos son distintos, que en el mundo rural suelen ser sociedades al ser más pequeñas, pueden ser más o menos estables, y hablaba de que, bueno, es que simplemente ha habido una continuidad, no ha habido una disrupción, y se hablaba del mayor ruido, mayor disrupción que puede haber en entornos urbanos para esos tipos de patrimonios. Yo os he dejado unos trabajos que se han hecho desde la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, precisamente sobre el patrimonio cultural inmaterial en entornos urbanos, que es una cuestión que no se contempla. Creo que a veces porque se está pensando en el patrimonio inmaterial rural trasladado al entorno urbano, cuando nos está hablando de generación de patrimonios inmateriales que son identitarios también de las diferentes ciudades y de la propia forma de vivir y sentir la vida por las personas que viven en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones, son contextos diferentes, pero al final, como os decía, las sociedades, las culturas las formamos las personas y las relaciones interpersonales son las que generan el patrimonio. Me gustaría cerrar con una de las reflexiones de nuestras compañeras de Sara, hablando de la deuda histórica con las mujeres que nos precedieron, las guardianas del patrimonio cultural, sobre todo en el mundo rural. Me gusta esa idea de 50 años después, precisamente por la idea de transmisión patrimonial, porque somos una cadena y nosotros pues, somos un eslabón más. Muchas gracias.